Dobleado, su madrastra la humilló en la mansión, pero su increíble talento atrajo al magnate. Cada día, María regresaba del mercado con la cabeza gacha, los brazos cargados de pinceles y colores que prometían un mundo mejor. La mansión, grandiosa y fría, la recibía con el estruendo de las palabras hirientes de su madrastra, Paula. Otra vez en la calle, pintando trazos que solo sirven para ensuciar este hogar, recriminaba con desdén. Esa crueldad la rasguñaba por dentro y a veces se preguntaba si su arte era realmente un refugio o una puerta hacia la amargura. El espejo de su habitación reflejaba no solo su imagen, sino el abismo de sus inseguridades, y la voz crítica de Paula reverberaba en su mente. Mientras su madre, quien había fallecido demasiado pronto, le había enseñado a apreciar la belleza de los colores, Paula parecía decidida a arruinar cada matiz. «Nunca serás más que una niña de la calle», le recordaba, cada palabra como un golpe certero que la sumía en la desesperanza. Pero había algo en ella que se negaba a morir, un fuego que, a pesar de las llamas del desprecio, seguía resistiendo. Esa primavera, sin embargo, trajo consigo un soplo de inesperada bravura. Don Alejandro, el magnate del arte, había mirado sus obras y advertido su esencia. «Tienes un don que puede brillar en el mundo», le dijo una tarde, y esas palabras se enroscaron en su corazón como una bendición y una condena a la vez. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras María ascendía en este nuevo mundo, la aversión de su madrastra se volvía un eco constante. Una noche, tras la última exposición, lo sintió palpitar en el aire. Las sonrisas de admiración eran dulces, pero la sombra de Paula se cernía sobre su felicidad. En un arrebato de celos, la confrontó. «Nunca serás más que una sombra en este hogar», espetó, con un rencor que ahogó a María en la opresión de sus sueños. Ante esas palabras, su mente se nubló. ¿Seguiría sometiéndose a esa tiranía o tomaría la decisión de enfrentarla? El miedo a perder todo por lo que había luchado, a desatar una tormenta que podría paralizar su camino, la mantenía despierta por las noches. Pero el recuerdo de su madre acariciando su rostro, sus susurros de que el arte debía ser libre, retumbaba en su mente como un mantra. Con cada día que pasaba, la posibilidad de romper esas cadenas se convertía en una necesidad urgente. La guerra entre su deseo de pertenencia y su anhelo de autenticidad se intensificaba. El aliento de su madrastra en su cuello era frío, y María empezó a temer lo que podía venir. Con un corazón tamborileando, se preparaba para su próxima exposición, sin saber que el destino le jugaría una carta cruel. En el fondo de su ser, una parte de ella sabía que debía liberar su verdad. Pero, ¿sería capaz de arriesgar todo lo que había construido? La tensión se mostraba palpable, y la pregunta flotaba en el aire, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. La historia apenas comenzaba. El día de la exposición se acercaba, y cada amanecer se sentía como un escalón más hacia una cima inquietante. María había dedicado horas interminables a sus obras, sumergiéndose en cada trazo y cada color. La historia de sus lienzos era un reflejo de su lucha interna, un monólogo visiblemente expresivo en cada retazo de pintura. Sin embargo, la sombra de Paula se proyectaba más larga y oscura a medida que el evento se aproximaba.
Las palabras venenosas de su madrastra continuaban resonando en su mente. No te atrevas a creer que eres especial. Cada mañana al despertarse, María se enfrentaba a su reflejo, el rostro pálido y los ojos cansados, mirándose como si fuera una desconocida. Sin embargo, había un atisbo de determinación que empezaba a establecerse en la profundidad de su ser. Sabía que no podía permitirse el lujo de fallar. Había una promesa hecha a sí misma de que el arte era su camino hacia la liberación. La adicción a la pintura se había convertido en un refugio, un lugar sagrado donde sus sueños podían prosperar lejos de la fría indiferencia de su hogar y su madrastra. Fue en una de esas noches sin sueño, mientras su mente giraba como un torbellino, que tuvo una revelación. No podía ser únicamente la niña de la calle a los ojos de Paula. Necesitaba forjar su propia identidad. La confrontación no solo sería con su madrastra, sino con la imagen que ella había arrastrado a lo largo de su vida. María se sentó frente a un lienzo en blanco, sus dedos cubiertos de pintura, y en ese instante decidió plasmar lo que nunca se había atrevido a expresar. Con cada pincelada fue liberando su dolor, su miedo y su anhelo. Se dio cuenta de que la intensidad de su creatividad era un arma poderosa. En las sombras del lienzo comenzó a vislumbrar no solo colores, sino también la esencia de lo que deseaba ser. Aquella visión de su arte florecimiento estaba empoderando su espíritu, un proceso de autoafirmación que la impulsaba a despojarse de las cadenas del juicio ajeno. Días más tarde, al acercarse la inauguración, su vida cambió de forma inesperada. Don Alejandro la visitó en la mansión, animado por la curiosidad que despertaron sus últimas obras. Su admiración era palpable, pero también lo era el peso de la tensión que existía entre María y Paula. En su mirada, él vio un fuego que pocos en el mundo del arte podrían igualar, y esa chispa le llevó a proponerle algo más que la simple exhibición de su trabajo, una colaboración. El ofrecimiento era tentador, una puerta colosal que podía abrirse hacia un futuro brillante. Pero existía un precio que podría verse obligado a pagar. Sin embargo, en la intimidad de su mente, la voz de Paula aún clamaba: «Nunca serás quien sueñas ser». Esa frase, que había resonado en sus pensamientos tanto tiempo, ahora surgía como un eco amenazador ante la posibilidad de cambiar su vida. ¿Podría realmente empezar de nuevo sin el miedo que la había perseguido durante tanto tiempo? La idea de aceptar la colaboración de don Alejandro significaba arriesgar su ya frágil mundo y desatar una confrontación con Paula que podría ser devastadora. María se encontró en una encrucijada, un camino iluminado ante ella, pero oscurecido por el miedo al choque que eso conllevaría en su vida. Era el momento de decidir, y el reloj ya marcaba una cuenta regresiva. ¿Tomaría la oportunidad que le ofrecía el destino o dejaría que las sombras de su pasado la devoraran una vez más? La necesidad de enfrentarse a su madrastra se hacía inminente, y el dilema le crujía los huesos: ¿el arte o la atadura del hogar? Aquella noche, más que la llegada de una nueva exposición, se forjaba la posibilidad de un nuevo yo. El futuro prometía cambios, pero también confrontaciones que podrían reescribir su historia de una vez por todas. La mañana del día decisivo llegó con un vigor inusitado. Aunque el sol brillaba intensamente, cada rayo parecía llevar consigo la presión de un futuro incierto. María despertó con una mezcla de emoción y ansiedad. El eco de su promesa resonaba en su mente, una afirmación inquebrantable: «Soy más que la sombra que arrastro». Había decidido que el arte no solo sería su liberación, sino también su grito de guerra. Se dirigió al estudio, donde el caos de pinceles y tubos de pintura era un reflejo de su propia vida desorganizada. Ante el lienzo, sintió los latidos de su corazón marcar el ritmo de su creación. María sabía que su arte debía ser audaz. No podía permitir que los miedos de su madrastra la limitaran. Esa obra era una declaración de independencia. Cada trazo, una ruptura con el sufrimiento que había alimentado su angustia. Mientras sus manos se movían con confianza, una parte de ella trataba de anticipar la reacción de Paula. El dolor de las palabras hirientes de su madrastra aún vibraba en su interior.
pero hoy ese dolor se transformaba en motivación. Cada pincelada representaba una huella que dejaba atrás la historia que Paula intentaba escribir para ella. A medida que la pintura comenzaba a cobrar vida, la claustrofobia mental que la había asediado empezaba a disiparse. Aquella obra sería su testamento, su futuro manifestado desde la lucha. Cuando don Alejandro la había visitado, había notado su potencial, pero más crucial era su propia percepción de sí misma. Sin embargo, necesitaba ese empujón, ese primer paso hacia lo desconocido. Aceptar la colaboración no era solo una oportunidad laboral, era un acto de rebeldía contra las cadenas invisibles que la mantenían prisionera bajo el techo de su hogar. Después de largas horas sumergida en un diálogo entre el lienzo y su alma, María pudo dar por finalizada la obra. Aunque no era perfecta, reflejaba su verdad más profunda, desnudaba sus inseguridades y celebraba su deseo de ser vista y reconocida. Sin embargo, el miedo se deslizó nuevamente en su mente. La inauguración podía resultar en una confrontación inevitable con Paula. La voz interna que le decía que su arte no era suficiente comenzó a debatirse con una nueva certeza. En un acto de coraje, decidió que no podría haber un camino hacia su futuro sin enfrentar a su pasado. No podía dejar que el juicio de Paula manchara el brillo de su éxito. Esa noche, mientras vislumbraba la posibilidad de éxito a través de la colaboración con don Alejandro, hizo una elección deliberada. No permitiría que la negatividad de su madrastra la definiera. María se sentó a escribir una carta a Paula. En su mente, las palabras se agolpaban, listas para ser liberadas. Necesitaba que su madrastra viera que ella ya no era la niña asustada que alguna vez había sido. Necesitaba que entendiera que el arte era su voz y que no había modo de silenciarla. Palabra tras palabra, destiló su rabia en papel, y lo que empezó como un acto de liberación se transformó en un desafío personal. Terminó la carta con la certeza de que al entregársela no solo marcaría su independencia, también abriría el camino para un nuevo capítulo en su vida. Pero la pregunta persistía, ¿sería capaz de soportar la tormenta que podría desatar al confrontar a Paula? El día de la exposición estaba a la vuelta de la esquina. María sentía el peso de su decisión sobre sus hombros, un manto que podía ser tanto una carga como una liberación. El tiempo se deslizaba y la incertidumbre envolvía su mente. Con su arte listo para ser presentado al mundo, se dio cuenta de que estaba a un paso de enfrentarse no solo a la reacción de su madrastra, sino también a su propio reflejo, esa versión de sí misma que buscaba desvanecerse. A medida que se acercaba el momento de la realidad, un pensamiento la asaltó. ¿Realmente estaba lista para lo que vendría? La entrada al mundo del arte podría ofrecerle una nueva vida, pero tendría que pelear por ella y no sería una batalla fácil. La vida de María estaba a punto de cambiar, y en ese instante comprendió que el verdadero desafío era liberar su voz, no solo en la pintura, sino también en su vida. Con cada latido la certeza aumentaba, pero las dudas también se espesaban como una neblina. ¿Podría enfrentar la tormenta que se avecinaba y al mismo tiempo abrazar el resplandor de sus sueños? La mezcla de emoción y miedo palpitaba en su interior. La hora de la verdad se acercaba, y la pregunta latente surgía con fuerza. ¿Sería capaz de reclamar su lugar en el mundo o se dejaría arrastrar nuevamente por la sombra de la inseguridad? El día de la exposición llegó, y María se encontró ante el espejo, observando a la mujer que reflejaba su imagen. Su corazón latía con fuerza, un tambor que marcaba la pauta del miedo y la determinación. Se puso un vestido que la hacía sentir poderosa, pero la sensación de vulnerabilidad persistía. La obra estaba lista, pero la pregunta que la atormentaba era si ella lo estaba. Si un lienzo podía hablar, que hablara también de sus miedos. Al llegar al local, las luces brillaban intensamente, reflejando una atmósfera vibrante y expectante. Abonado por la emoción, el lugar estaba lleno de personas que, en su mayoría, no conocía. Este era su mundo nuevo, y parte de ella quería correr a esconderse. Sin embargo, un impulso la llevó a avanzar.
La incertidumbre era un viejo conocido, pero esa noche en particular se sentía como una convicción renovada. Notó a don Alejandro en la distancia, conversando con un grupo de artistas. Sus ojos se encontraron y un leve asentimiento entre ellos evocó una solidaridad tácita. Era el mismo hombre que había creído en ella, su guía en un entorno que apenas comenzaba a comprender. Mientras se movía por la sala, sus pasos se hicieron más firmes. El pálpito de su corazón competía con la música de fondo. Podía escuchar susurros, risas. ¿Tú crees que será buena? ¿Acaso es la que pinta en la casa de Paula? Sus dedos se aferraban al borde del vestido, un gesto nervioso que traicionaba su inquietud. Esa voz interna que la había criticado tantas veces la acechaba nuevamente. Pero había un cambio sutil en su interior. No era solo un eco de inseguridad, sino también una chispa de desafío. Finalmente se detuvo frente a su obra. El lienzo era un despliegue de colores vibrantes, caos y estructura entrelazados, reflejando su viaje emocional. Mientras sus ojos recorrían la pintura, una parte de ella deseaba que Paul estuviera allí, que al menos pudiera ver el crecimiento que había alcanzado desde aquellas noches de desesperación. Pero el otro lado de su corazón guardaba rencor. La opresión y el juicio no tenían lugar esta noche. Había elegido liberarse. María notó que varias personas se detenían frente a su obra, sus rostros iluminados con asombro. Una oleada de orgullo la inundó, su arte estaba hablándole a cada uno de ellos. La inicial timidez fue reemplazada por una sensación de dominio. De repente sintió el poder de haber tomado una decisión trascendental. En ese instante se dio cuenta, no necesitaba aprobación. Su voz había encontrado eco en sus trazos. Miró hacia la entrada y vio a Paula, acompañada de una amiga. Su corazón se detuvo por un segundo. El estómago se le retorció al pensar en el peligro que suponía ese encuentro. Paula siempre había sido crítica y fría, y el peso de su mirada podría ser algo que aplastara aquel momento de triunfo. Pero al mirarla, notó algo diferente. En el rostro de su madrastra había un asomo de curiosidad, algo que jamás había experimentado antes. ¿Era sorpresa o intriga? Pero antes de que pudiera procesarlo, don Alejandro apareció a su lado y la sacó de sus pensamientos. Tu obra ha capturado algo profundo, María. He escuchado a varios críticos hablar de ti. Están interesados en tu talento. La adrenalina corrió por sus venas, pero igualmente la miedo la invadió. ¿Críticos interesados? ¿Era esto lo que había pedido? La presión de sus expectativas se espesó en el aire, como una tormenta naciente. Podía sentir la mirada de Paula entre la multitud como una flecha afilada, y en lugar de alejarse, decidió mantenerse firme. María se enfrentaba a una elección crítica. Avanzar en su carrera artística significaba abogar por su autenticidad, aunque eso implicara confrontar a su madrastra. Era una encrucijada entre el miedo a la reprobación y el deseo de progresar. En ese instante, los murmullos en la sala se convirtieron en un murmullo inquietante, proyectando sombras sobre su espíritu. El momento de la verdad estaba cada vez más cerca. ¿Sería esta la oportunidad de alzar su voz frente a Paula, o seguiría siendo la niña asustada de antaño? Su mirada se dirigió una vez más a su obra, y sintió cómo la determinación se encendía en su pecho. ¿Era este el camino que había elegido de verdad? La pregunta quedó flotando en el aire, su significado profundo. El futuro se presentaba ante ella, como un lienzo en blanco, listo para ser coloreado por sus decisiones. En su interior eran las decisiones lo que verdaderamente la definirían. La noche apenas comenzaba, y María estaba a punto de desatar una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La presión se multiplicaba mientras se dirigía hacia Paula, el destino de su arte y su voz en juego. El silencio creciente en la sala parecía un eco de su incertidumbre. Cada paso que María daba hacia Paula se sentía como un desafío lanzado a la misma esencia de su ser. Las preguntas retumbaban en su mente como tambores de guerra. ¿Qué diría Paula? ¿Sería capaz de afrontar la crítica que había temido durante tanto tiempo? Con cada respiración, la tensión aumentaba. Si no digo nada, siempre estaré atrapada en su sombra,
pensó con determinación. En la búsqueda de su propia voz, no podía permitir que los miedos del pasado la dominaran nuevamente. Había dedicado tanto tiempo a crecer, a descubrir su verdadera identidad como artista, y no iba a retroceder ahora, justo cuando había comenzado a florecer. Frente a ella, Paula se mantenía impasible, una figura poderosa y temida que durante años había dictado las condiciones de su vida. María recordó momentáneamente las noches de silencio en la mansión, las miradas de desdén y las expectativas que nunca parecían alcanzables. Pero esta vez había algo diferente. Las líneas de su vida se habían redefinido. Su arte había empezado a hablar por ella. Al llegar a la distancia adecuada para ser escuchada, María pronunció las palabras que habían estado atrapadas en su garganta. Paula, esto es parte de mí. He trabajado duro para estar aquí. Espero que al menos puedas ver lo que he logrado. Por un instante, la mirada de Paula se desvió hacia el lienzo. Sus facciones, normalmente endurecidas, mostraron un destello de sorpresa. María observó más allá de la confusión en su rostro. Es posible que lo vea. Al menos, se susurró a sí misma. La idea de que pudiera existir una chispita de reconocimiento en Paula la llenó de un inesperado coraje. Es interesante, comentó Paula finalmente, con un tono que mezclaba desdén y curiosidad. No te había considerado una artista seria. Siempre pensé que simplemente... Se detuvo y echó una mirada a la multitud, como buscando la aprobación de los demás. María sintió cómo su corazón latía con fuerza, pero en lugar de sucumbir, respiró hondo. Siempre hay más de lo que se muestra. Me atrevo a ser diferente. Las palabras salieron de sus labios sin titubeos. Se dio cuenta de que ya no era la niña incapaz de expresar su voz. Había dejado que su arte hablara por ella. Don Alejandro se acercó, observando la interacción con atención. Paula, aprecia lo que tienes enfrente. No es solo un cuadro, es el resultado de una lucha auténtica. María ha encontrado su voz y lo ha plasmado en este lienzo. Intervino. Su apoyo era evidente. Los murmullos de la sala parecían desaparecer mientras el peso de las miradas se centraba en su confrontación. María recordó lo que había aprendido en los últimos meses. Su arte era su verdad, y ahora esa verdad parecía estar resonando con los que la rodeaban. Quizás te hayas equivocado al juzgarme antes, añadió María con firmeza, sintiendo cómo la confianza crecía en su interior. La humillación de las noches pasadas comenzaba a desvanecerse. Ahora estaba frente a su mayor crítico, lista para defender quién era. A medida que la conversación se mantenía, pudo notar un cambio en Paula, tal vez aún pequeño, pero sin duda presente. Ella parecía contemplar algo más que sus prejuicios. María supo que esta era la primera batalla ganada en su camino a la autenticidad. Sin embargo, en ese instante de revelación y empoderamiento, la realidad la golpeó con fuerza. El camino estaba lleno de incertidumbres. La mirada de Paula podría cambiar, pero la testarudez de su juicio siempre sería una sombra que perseguiría cada paso posterior. Justo entonces, su teléfono vibró en el bolso. Al mirarlo rápidamente, María vio un mensaje que heló su sangre. Era de un conocido crítico de arte. Conocí su obra en la exposición, debemos hablar, hay posibilidades apasionantes que discutir. María se dio cuenta de que su vida en ese momento podría dar un giro radical si decidía avanzar en este nuevo camino. Sintió el peso de las expectativas, pero también el fuego de la posibilidad. ¿Se atrevería a aceptar la invitación y arriesgarse a la exposición pública, con Paula observando todo desde la sombra? La decisión estaba al alcance de su mano, y el futuro le ofrecía un lienzo aún más grande para explorar. Su corazón latía con fuerza mientras el dilema se presentaba ante ella. El momento de las decisiones estaba más cerca que nunca. La vibración persistente en el bolso parecía amplificar la indecisión que habitaba en el corazón de María. En un instante como este, toda la lucha por su autonomía como artista convergía en un único hecho. El futuro estaba al alcance de su mano, pero la incertidumbre la mantenía cautiva. Era el momento de una decisión, una bifurcación crucial en el sinuoso camino de su vida. Bajo la mirada atenta de Paula, sentía cómo las viejas heridas se mezclaban con la emoción presente.
¿Sería capaz de despedirse de esos fantasmas que la habían seguido durante tanto tiempo? Miró de reojo a la mujer que una vez había sido su dictadora, y un nuevo destello de determinación apareció en su interior. Ya no era la María que buscaría la aprobación de una figura dominante. Había encontrado su voz, y eso valía más que cualquier mirada desaprobadora. Con los dedos temblorosos, tocó la pantalla de su teléfono. Quería leer el mensaje una vez más, absorber su significado, valorarlo. Debemos hablar, resonaba en su mente como un eco persuasivo. Pero, ¿qué implicaba esa charla? Los altibajos de su reciente exposición pululaban como un torbellino. Sabía que aceptar esta comunicación la colocaría directamente bajo el foco de atención, un lugar donde había soñado estar, pero que también le generaba pavor. Mientras su corazón latía fuerte, se preguntaba si estaba lista para esto. Se vio sumergida en escenarios alternativos, el éxito fulgurante y la validación, pero también la posibilidad del juicio fuerte e implacable. La sombra de Paula se proyectaba sobre su decisión, un recordatorio constante de las inseguridades del pasado. Recuerda, cada paso cuenta, se dijo a sí misma, evocando el mantra que había cultivado en sus sesiones de arte individuales. En ese contexto, el valor significaba atreverse a brillar incluso con la amenaza de eclipses. Con ese pensamiento como guía, respondió al mensaje. ¿Cuándo y dónde? Al apretar el botón de enviar, experimentó una mezcla de adrenalina y miedo. Aún así, había un enfoque claro ahora, la guiaba. La respuesta no solo sería sobre una reunión, sino sobre lo que implicaba para su carrera y su identidad como artista. Cuando levantó la vista y la dirigió a Paula, vio algo diferente en su expresión, tal vez sorprendida, tal vez decepcionada por su decisión. Esa mirada representaba una batalla interna, una que estaba comenzando a ganar. No me detendré aquí, pensó, resolviendo en su mente que no importa cuán dura fuera la próxima etapa, había aprendido a tomar decisiones desde un lugar de autenticidad. De repente, el entorno cambió. La sala, que antes estaba impregnada de una tensión casi palpable, parecía haberse iluminado con nuevas posibilidades. La interacción con Paula había sido un parteaguas, y, con ese pensamiento, una oleada de creatividad comenzó a fluir en su mente. Imaginó las nuevas obras que podrían surgir, las historias que cobrarían vida desde su experiencia. Pero justo cuando toda esta energía positiva la rodeaba, un sonido cortante lo interrumpió. El timbre de un teléfono resonó en la sala, atrayendo la atención de todos. Era Paula quien lo había recibido. María contuvo la respiración, mientras el gesto solemne de Paula resonaba en su mente. ¿Qué revelaciones traería esa conversación? En su mirada ardía un fuego que parecía prometer respuestas imposibles. A medida que Paula se alejaba por un momento, María sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Todo lo que había esperado poder lograr parecía cristalizar en ese instante. Era un momento de verdadero crecimiento, un cruce entre el pasado y el futuro. Sabía que en el horizonte habría retos por enfrentar, pero su valentía había sido despertada, y ahora estaba lista para un nuevo capítulo. El momento de la verdad se acerca, pensó, anticipando la tormenta que podría levantar su decisión. Todo lo que había sido parte de su vida estaba en juego, y a pesar del miedo, una sonrisa se asomó a su rostro. Lo que no sabía era que esta decisión podría llevarla más allá de sus límites imaginados. La encrucijada estaba marcada, y María estaba lista para avanzar, no solo como artista, sino como mujer. Pero cuando volvió su mirada hacia donde estaba Paula, la vio intercambiar palabras con alguien más, y su expresión se tornó sombría. El destino de todo lo que había construido podría convertirse en una vulnerabilidad. ¿Qué pasaba en esa conversación que podría amenazar su progreso? La incertidumbre se adhirió a ella como una sombra, preparándola para lo que estaba por venir. La atmósfera en la sala era densa, cargada de presagios, mientras María contemplaba cómo la conversación de Paula se tornaba cada vez más tensa. Aquella conexión inexplicable entre la mujer que había sido su mentora y esta figura desconocida comenzaba a interrogar su autoimagen.
Con cada gesto de Paula, sus dudas se regeneraban, cada silencioso intercambio la desnudaba de sus certezas. María apretó el bolso contra su pecho, como si con eso pudiera grabar su identidad en la tela de la bolsa. Era irónico, pensó, cómo algo tan banal podía convertirse en un escudo emocional. Esa incomodidad palpable la obligó a centrar sus pensamientos. Antes de que la distracción pudiera invadirla por completo, recordó la promesa que había hecho a sí misma, avanzar hacia el futuro sin el lastre del pasado. Sabía que para crecer debía confrontar tanto su arte como sus demonios personales. De repente, esa imagen de Paula como figura autoritaria se desvaneció, y María se sintió envolverse en una ligereza inesperada. Había una realidad que debía abrazar. No era un accidente que hubiera elegido responder al mensaje, y ahora tenía que valorar qué significaba para su vida. Decidida, comenzó a pensar en su arte como un refugio, un medio de comunicación que podía liberar su angustia y canalizar la nueva energía que había despertado en ella. ¿Qué obras podría crear con el torrente de emociones? Esta chispa que la inspiraba era algo que nunca había explorado a fondo, su autenticidad a merced de un lienzo en blanco. Empezó a visualizar un proyecto, una serie de obras que hablen de la transición. Las luchas que había experimentado, las sombras de su pasado, todo se amalgamaría en una colección que, por primera vez, llevaría su firma sin el peso del juicio. La idea crecía en ella y al mismo tiempo le daba sentido a su vida, a sus decisiones. Se sintió más segura de sí misma. Sin embargo, un zumbido interno la sacó de su trance. Era un llamado del mundo real que exigía su atención. Paula, de regreso, estaba con una expresión que parecía alternar entre la preocupación y la determinación. María trató de leer su rostro, buscando respuestas en su mente, pero no logró descifrarlo. La tensión, palpable entre ambas, le recordaba la dualidad de la vida misma, la constante lucha entre lo que significa crecer y lo que implica perder. María, comenzó Paula, tenemos que hablar. Su voz, aunque firme, llevaba un trasfondo que podía detectar. Algo había cambiado. La artista sintió el latido de su corazón acelerarse. Antes de que Paula pudiera continuar, María tomó una decisión. ¿Y si me quedo al margen de este drama?, pensó con un nuevo ímpetu. Aún con la incertidumbre en el aire, la idea de no permitir que otros decidieran su futuro creció dentro de ella. Sé que he estado indecisa, le respondió, con una voz que resonaba con autoridad que ni sabía que poseía. Pero quiero hablar de mi arte, de mi trabajo. El futuro es lo que quiero definir yo. La mirada de Paula se suavizó de inmediato, y ante el resplandor de su discurso, un mini renacimiento brotó entre ellas. Complicidad, eso era lo que María necesitaba. Cada palabra que pronunciaba parecía fortalecer su convicción. La conversación, aunque todavía estaba cargada de presagios, transgredía la antigua jerarquía. En ese mismo instante, su camino estaba marcado. La interacción no se había resuelto por completo, pero en su interior retumbaba la certeza de que había encontrado la clave para no solo su carrera artística, sino para su vida personal. Había retado sus demonios y por primera vez se sentía capaz de tomar la delantera. De repente, un mensaje entró en su teléfono. María escroleó la pantalla y se encontró con una notificación de un bien conocido. Un prominente crítico de arte igualaba su nombre con un evento próximo. Siguiendo con su corazón palpitante, pensó que esta podría ser su oportunidad para dar el siguiente gran paso. Podría ser que aquello que había comenzado como una simple decisión la llevara a transformaciones inesperadas. Las expectativas estaban altas, pero María sentía que finalmente estaba en el camino correcto. ¿Podría el futuro, en vez de ser una amenaza, ser la autora de su renacer? El eco de la conversación con Paula resonaba en su mente y con cada paso hacia adelante se planteaba la pregunta: ¿estaba lista para lo que vendría? La incertidumbre se había transformado en claustrofobia. Un horizonte ante sí y lo que parecía ser el eco de promesas desbordantes coexistía con el temor a lo desconocido.
¿Cómo manejaría el elevador de sus sueños y temores? La vibrante expectación palpitaba en el aire mientras María observaba el teléfono. La luz de la pantalla era casi hipnótica. La notificación sobre el crítico de arte resonaba en su mente como un canto de sirena. ¿Realmente estaba lista para abrirse paso entre las sombras de la incertidumbre? La confrontación con Paula había sido solo el inicio de un camino potencialmente transformador. Era el momento de fusionar su valentía y su creatividad, de crear algo que no solo la representara, sino que también resonara en otros. Sin embargo, la presión del evento se cernía sobre ella. Recibió en su mente imágenes de oportunidades pasadas que no se materializaron, fracasos que se arrastraban como ecos lejanos. Sentía que el pánico podía acecharla en cualquier momento. Volvió a apretar su bolso, buscando la seguridad en el objeto inanimado. Pero algo dentro de ella, una voz cada vez más firme, le decía que este era su momento. Necesitaba dejar de lado esos fantasmas y abrazar quién era realmente. Los días posteriores transcurrieron en una frenética preparación. Las ideas brotaban de su mente como flores silvestres en primavera. Comenzó a plasmar sus pensamientos en un cuaderno que había encontrado en la polvorienta estantería de su estudio, ahora convertido en un laboratorio de exploración. Las palabras se fusionaban con bocetos y colores que representaban transiciones y emociones crudas. El proceso creativo era liberador pero a la vez abrumador. Frente a su lienzo, se encontró a menudo lidiando con el síndrome del impostor, cuestionando su derecho a ocupar un espacio en el mundo del arte. Sin embargo, con cada trazo sentía que ese miedo se desvanecía, dando paso a una versión más audaz de sí misma. Se preguntaba si esto era lo que significaba realmente ser artista, luchar en un territorio desconocido, pero siempre adelante. En paralelo, la conexión con Paula fue fortaleciendo nuevas dimensiones. Ambas se hicieron partícipes de debates sobre arte, desmenuzando cada tema con un nivel de profundidad que antes le parecía inalcanzable. La mentoría de Paula se transformó en una conversación entre iguales, creada sobre el respeto y la admiración mutua. Esa dualidad inyectó en María una nueva confianza, empujándola a desnudarse emocionalmente en su trabajo, a abordar sus verdades desde una perspectiva cruda y sincera. Sin embargo, había señales que la perturbaban. Los encuentros dibujaban líneas delgadas entre la admiración y la rivalidad. María no podía ignorar la tensión que a veces se insinuaba en la relación, un subtexto que dejaba murmullos entre las sombras. En el fondo, sabía que Paula había sido su guía, pero también era una figura en un mundo que podría devorarlas a ambas. El día del evento se aproximaba cada vez más velozmente. Su corazón palpitaba con mezcla de emoción y ansiedad. Pasar de ser observadora a ser el centro de atención le provocaba una tensión en el estómago. La oportunidad se acercaba y con ella también venía el temor a fracasar. Sin embargo, ahora era diferente. Sabía que el verdadero fracaso no estaba en la percepción ajena, sino en no intentarlo. Este pensamiento la llevó a preguntarse: ¿sería capaz de mostrarse vulnerable ante un público, de arriesgarse a ser juzgada y a su vez ser totalmente auténtica en su expresión artística? Mientras contemplaba sus obras, sabiendo que en ese lienzo se escondía una parte de su alma, se dio cuenta de algo crucial. No solo era su talento lo que estaba en juego, también era su voz, una voz que había permanecido apagada durante demasiado tiempo. Antes de salir de su estudio, se detuvo un momento y resolvió no dejarse intimidar. Sería ella misma, sin restricciones ni pretextos. En el horizonte se vislumbraba el evento, y aunque el miedo persistía, comprendió que este era su momento de renacer. Pero justo cuando se preparaba para enfrentar su mayor desafío, recibió una llamada inesperada que la sacudió de su propósito. Era una voz familiar que traía tanto miedo como esperanza. ¿Estaría lista para la revelación que cambiaría su vida por completo? La llamada ocurrió en un instante decisivo, atrapando a María en un momento de frágil determinación. Al reconocer la voz, su pecho se contrajo. Era su madrastra, Isabel, con quien había tenido tensas interacciones en el pasado.
Isabel siempre había sido una figura problemática, una sombra oscura en su memoria que despertaba viejas inseguridades. «María, necesito que vengas, es importante», dijo con una frialdad que parecía atravesar el teléfono. Un torbellino de emociones la invadió, pero su mente se centró en un solo pensamiento. ¿Significaba esto que su vida podía dar un giro inesperado? Sin embargo, rápidamente fue reemplazada por la urgencia de su propia situación. El evento se acercaba y no podía quitarse ese compromiso de la cabeza. ¿Debería ir? Con una mezcla de impotencia y desafío, optó por dejar todo dinero y esfuerzo en su arte. Los días pasaron entre la ansiedad y la creación. En cada trazo de su pincel, María se liberaba un poco más de las cadenas que la ataban a percepciones pasadas y expectativas ajenas. Comenzó a experimentar con técnicas nuevas, fusionando estilos que antes no se atrevía a explorar. No solo se trataba de plasmar su visión, sino de desafiar las voces que le dictaban el camino a seguir. Sus obras comenzaron a tomar forma con una textura visceral, cargadas de color y emoción. Eran una afirmación de su existencia. A medida que cada color caía sobre el lienzo, reflexionaba sobre Isabel, su frialdad y las críticas que había recibido. ¿Por qué había dejado que su voz la arrastrara hacia la duda? Este ciclo de autoexaminación la llevó a un momento revelador durante una de sus sesiones de pintura. Una imagen surgió, no solo de la madrastra que la había desalentado, sino de la niña que había sido, llena de sueños y esperanzas, que habían sido silenciadas. Este dolor transformado se convirtió en parte integral de su nueva obra. A su alrededor, el estudio se tornaba cada vez más vibrante, como un reflejo de su transformación interna. Con cada obra que terminaba, el espejo del éxito y el fracaso ante su propia mirada comenzaba a romperse. Pero con ese resurgir también llegaba la ansiedad, especialmente con la llamada de Isabel aún en su mente. La noche anterior al evento, María se enfrascó en un torrente de ideas. Su trabajo resonaba con cada latido de su corazón. De repente, un eco de las palabras de Paula reverberó en su mente. El arte es un riesgo. Lo auténtico siempre vale la pena. Esa idea se convirtió en su mantra. El arte que desplegaría no solo sería un grito de libertad, sino un acto de reafirmación personal. Finalmente, llegó el día del evento. Las luces del espacio estaban listas para celebrar, los rostros de los asistentes aguardaban expectantes. Se sentó ante sus obras, sintiendo cada emoción en su interior. El miedo se mezclaba con la satisfacción. Iba a presentar algo que nunca había hecho en su vida, su historia, su voz, su vulnerabilidad expuesta. Estaba dispuesta a ser juzgada, pero esta vez ya no le importaba lo que otros pensaran. Cuando las puertas se abrieron, un murmullo recorrió la sala. Su corazón latía con fuerza. Pero a medida que se acercaba al escenario, el eco de su madrastra se debilitaba y la figura de la niña que había sido tomaba fuerza. Al enfrentar a la audiencia, entendió que su verdadero reto no era demostrar su talento, sino ser fiel a sí misma. Sin embargo, un nuevo giro la esperaba. Justo cuando iba a iniciar su presentación, el sonido del timbre resonó en el fondo. Una cara familiar pero inesperada apareció entre la multitud. Era alguien que había creído perdido para siempre, y su presencia desató una avalancha de emociones. ¿Cómo afectaría esto su camino hacia la autenticidad y el reconocimiento que había estado buscando? El ajetreo del evento se transformó en un mar de caras cuando la mirada de María se posó en su padre, una figura que había estado ausente durante tanto tiempo. Sintió cómo la incertidumbre invadía el ambiente, y por un momento todo se detuvo. Su corazón, que había estado golpeando con determinación, ahora se tambaleaba en un rincón de su pecho por la mezcla de resentimiento y amor. ¿Qué hace aquí? La palabra resonó en su mente, pero no se atrevió a pronunciarla. La mancha en su historia familiar se evidenciaba, pero frente a la multitud, con su arte listo para ser expuesto, supo que el camino hacia su identidad no podía ser detenido por el miedo.
Aquella figura que una vez había abandonado su vida, ahora estaba presente, y no podía permitirse dejar que su regreso interrumpiera la evolución que había llevado tanto esfuerzo construir. Mientras tomaba una respiración profunda, el reconocimiento de su propio poder emergió de las sombras. Hoy no soy la niña perdida que lloró por tu ausencia, soy una artista, soy María. Decidida, su mirada se flotaba entre su padre, que parecía incómodo, y las personas que habían venido a admirar su trabajo. Con el arte en el centro de su vida, decidió que las palabras que estaban por salir de su boca no solo relatarían su historia, sino que también activarían algo profundo en su alma. María tomó el micrófono con confianza. Su voz resonó por encima del murmullo. Bienvenidos todos. Esta noche no solo presento mis obras, presento mi verdad. Cada oración que articulaba se sentía como una declaración de independencia. Habló sobre su viaje, sobre el desprecio que había enfrentado y cómo su madrastra Paula había sido tanto su verdugo como su maestra. Se refirió a su dolor y a sus miedos, y cómo había comenzado a convertir todo eso en arte, un arte que protestaba, un arte que liberaba. Mientras describía cada pintura, el pálido rostro de su padre comenzaba a transformarse. Se sintió ligera, liberada del lastre que había arrastrado durante años. Las palabras fluían de su ser con un fervor renovado, y cada mirada que recibió de la audiencia la fortalecía. Al concluir su discurso, una oleada de aplausos resonó. El eco de su voz había encontrado un hogar en el corazón de cada espectador. El regreso de su padre no había sido un tropiezo, sino una oportunidad de escribir una nueva narrativa. Por primera vez no le dio poder sobre su historia. Al contrario, con su arte como testigo, había reclamado su espacio en el mundo y se había reafirmado como la mujer que era. Las luces brillantes iluminaron su propio rostro, y sintió que una nueva confianza florecía dentro de ella, más intensa que nunca. El ciclo de amor y dolor, lucha y superación había encontrado su lugar en el lienzo de su vida. La mancha de su pasado había sido reemplazada por la vibrante paleta de su presente. Más tarde, mientras los asistentes discutían sus obras, María se acercó a su padre, autoconfiante y decidida. «No me miras como la niña que eras, y yo tampoco soy esa niña. Soy quien elijo ser. Espero que puedas ser parte de este camino», le dijo, expresando la libertad que había encontrado no solo en su arte, sino en su propia voz, cultivando un nuevo espacio para la reconciliación. «Lo sé, María», respondió su padre con un destello de orgullo en su mirada. «Me gustaría retomar lo que hemos perdido». Él extendió su mano, y esta vez no era un intento de control, sino de conexión. Mientras la noche continuaba y las palabras de apoyo llegaban de todos lados, el arte y la vida de María comenzaban a desbordar en un futuro prometedor. Había demostrado no solo su valía artística, sino también su fuerza personal. Con cada aplauso resonando en sus oídos, entendió que, para el próximo lienzo, ya no necesitaba definir límites ni ceder ante los miedos. Era el momento de abrazar la transformación. María había logrado todo lo que se había propuesto. Desde aquel día en que decidió tomar las riendas de su vida, el camino no había sido fácil, pero cada trazo, cada reto, valió la pena. Estaba lista para el siguiente capítulo, no solo como artista, sino como una mujer que había obtenido su lugar en el mundo. Esta noche no solo era una exposición, era la celebración de su renacer, la culminación de su viaje y el inicio de una nueva historia. Su voz, una vez ahogada por el juicio de otros, ahora resonaba con fuerza. No solo había creado arte, había creado su vida. Ahora, a ti, querido espectador, te invito a formar parte de esta comunidad impulsora.
No esperes ni un segundo más para súmate y suscríbete inmediatamente al canal para no perder las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Y sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Juntos seguiremos compartiendo historias de superación personal.